Y bueno, cuando salimos a recorrer la provincia de Buenos Aires, viste, hay algunos lugares que vos decís, che, no puede ser que tengan todo esto. Yo te digo un distrito que tiene playas, que tiene producción agropecuaria. Algunas de las producciones que no suelen ser propias de la provincia, ¿no? Te voy a decir, che, ¿qué se produce? Y por ejemplo, aceite de oliva, ¿no? Los aceites, los blends de aceite de oliva de mejor calidad que podés conseguir en la provincia. Pero también uno de las mejores, no sé cómo se le llama, los tipos de trigo que se pueden conseguir en el lugar. Y que además tenés esos campos para visitar maravillosos, con un casco de la ciudad, de construcción tradicional. Todo eso, en realidad un montón más, pero no quiero extenderme, lo encontrás en Tres Arroyos y hoy nos visita Pablo Garate, el intendente de ese distrito. Pablo, un placer que estés acá con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, Te faltó el parque industrial, te faltó, faltan muchas cosas. Faltan un montón de cosas, simplemente por ahí las menos conocidas, ¿no? Las que la gente dice, mira, che, en Tres Arroyos se produce aceite de oliva, sí, y no te puedo explicar. Y eso compartimos con Coronel Dorrego, que también es otro distrito donde la producción de aceite de oliva, donde hace la fiesta la fiesta específicamente, así que sí, compartimos una zona muy, muy productiva, muy fuerte del interior de la provincia de Buenos Aires. Pablo, estás de visita en la ciudad de La Plata. Hoy hay un encuentro con intendentes, con el gobernador, básicamente para abordar una lectura sobre la situación sanitaria, ¿no? Seguramente se tocarán otros temas, pero estamos en vísperas también de una marcha federal de salud. ¿Qué estás viendo vos al respecto y cómo es la situación de la salud en tu distrito? Bueno, no, la verdad que el tema de salud es claramente una de las situaciones que estamos más colapsados los municipios. De hecho, nosotros nos está pasando que nosotros tenemos un hospital municipal, el Hospital Pirovano, y que hoy absorbe gran parte de la salud del distrito, con toda la problemática que estamos acarreando, la falta de recursos, los escasos recursos, y además el hecho de que muchos vecinos de Tres Arroyos, incluso yo diría más allá de Tres Arroyos, pero por la pérdida del poder adquisitivo, por la pérdida del empleo, tal vez están también con sin obra social, con situaciones específicas donde no pueden pagar por encima de la obra social, y todo eso termina en la salud pública. Y la salud pública en realidad está dando una respuesta tremenda en términos del esfuerzo de los recursos humanos, del esfuerzo de los municipios, porque nosotros el año pasado tuvimos que poner casi 1.500 millones de pesos más al hospital en función de la demanda que había, y hay mayor demanda de medicamentos, mayor demanda de atención, se ha triplicado las atenciones en algunos sectores, se ha triplicado también las intervenciones quirúrgicas en algunas especialidades. Bueno, naturalmente, hoy un vecino de Tres Arroyos que antes podía ir fácilmente a sacar un turno, hoy tiene un problema porque naturalmente al triplicarse la cantidad de gente, hay turnos y eso va demorándose. La verdad que por el momento, con el trabajo coordinado que estamos haciendo con el personal de salud, con los recursos humanos, diríamos, en el caso de Tres Arroyos hay una asociación de amigos del Hospital Pirovano y por supuesto los directivos del hospital y del municipio estamos dando la mejor respuesta posible, pero estamos en un verdadero problema. Igualmente yo creo que hoy, lo que nos puede pasar hoy en la charla con el gobernador es que efectivamente, más allá de un diagnóstico que casi todos los conocemos o todos lo conocemos, tratemos de empezar a dar algunas respuestas porque me parece que es muy necesario. Claro. En función de lo que está pasando, es muy necesario que nosotros, desde la provincia de Buenos Aires, de la responsabilidad que tenemos, de alguna manera demos alternativas, no solo diagnósticos. ¿Cuál es la oferta privada sanitaria en la región? Bueno, en Tres Arroyos tenemos una clínica, la Clínica Hispano, con quien articulamos en la medida de las posibilidades. Hace unos días, por el temporal que hubo en la zona, que no solo afectó la costa, sino que nos afectó a nosotros, tuvimos los quirófanos nuestros se inundaron por esta circunstancia extraordinaria que pasó de tantos milímetros en tan poco tiempo, y bueno, si bien ya los pusimos en funciones, ya estamos trabajando normalmente, hubo unas horas donde tuvimos que trabajar articuladamente, o trabajamos de manera permanente con la clínica para poder generar eso, y después está una cooperativa recuperada, Policop, que tiene algunas atenciones de salud también, y con eso se articula. La verdad que Tres Arroyos necesitaría sostener e incluso ampliar la atención. Nosotros queremos que en algún momento Policop
pueda, diríamos, resolverse todo el proceso de expropiación para volver a hacer lo que fue, que era otra clínica, en este caso en formato de cooperativa, que tenga más servicio, que podamos articularlo. La verdad que hay muchos desafíos por delante en la cuestión de salud, por eso digo que lo más importante es que además de ser el diagnóstico, de contar la cantidad de menos de recursos que tenemos y demás, porque eso nos afecta a todos, también de alguna manera vayamos más allá y digamos cómo vamos a sostener el sistema de salud. Es interesante lo que nos contás porque esto muestra a las claras que no hay una imposibilidad de que un privado quiera ir, instalarse y genere, ¿no? Nuevas bocas de atención. Ahora, el punto es que, claro, la salud transita en general un momento difícil de crisis, claro, en el cual es difícil obtener rentabilidad, ¿no? La pregunta es, sin el privado y con lo público colapsado, ¿qué hacemos con la salud de la población? Exacto. Para mí ese es el gran debate. Nosotros por eso también entendemos que el municipio, haya tenido que poner recursos económicos extraordinarios a lo que era el presupuesto. El Hospital Pirovano es un ente descentralizado en Tres Arroyos, entonces diríamos tenemos esa articulación, pero el municipio obviamente ha tenido que invertir en salud, porque la verdad que lo que nos está pasando es eso. Antes los nacimientos eran aproximadamente 50 y 50 con la clínica Hispano, hoy cercano al 80% los hace el hospital, con lo cual son datos, ¿no? Lo mismo nos pasa en pediatría, lo mismo nos pasa en algunos sectores. Entendemos lo que pasa con los trabajadores de salud y bueno, pero la verdad que esto es una situación compleja, por el momento con dificultades, pero estamos dando respuesta. Una situación que tiene relación directa con la crisis económica y con un Estado nacional que se corre, ¿no? Con este ajuste permanente, por ejemplo, en materia de salud, ¿no? La falta de vacunas, de especialistas, de cobertura del PAMI. Sí, a nosotros no nos han pagado ni siquiera algunos programas, el programa Sumar no los han pagado de Nación tampoco, nos están adeudando recursos económicos también, o sea, el plan remediar, o sea, hay un montón de situaciones que tienen que ver con esta crisis que afecta al sector de salud. ¿Y cómo vos nos contás, ¿no? Es decir, bueno, tuvimos que invertir 1.500 millones extra en materia sanitaria en el hospital por el aumento de la demanda. ¿Y cómo convivís? ¿Cómo salieron las elecciones nacionales el año pasado? ¿Cómo le fue a La Libertad Avanza? Como en toda la... Sí, exactamente. Claro. ¿Y cómo convivís con esa colisión, ¿no? Porque el mismo vecino que te vota un gobierno nacional que te dice voy a destruir el Estado, te toca el timbre de la municipalidad y te dice, no, pero yo quiero más Estado, quiero más hospital, quiero más caminos, quiero... ¿Cómo ves, cómo resolvés esas tensiones? A ver, primero y fundamental, yo digo que los intendentes y los municipios, cuando se habla de equilibrio fiscal y equilibrio social en términos generales, lo primero que digo es que los municipios hacemos equilibrio. Primero equilibrio, primero hacemos equilibrio, porque la verdad que es lo primero que se hace. La realidad es que no tenemos muchas opciones, porque la gente siente la cercanía solo en los municipios. Y entonces, diríamos, estas cuestiones de macropolítica, de cosas más arriba, la gente no la ve porque la ve en términos de sus problemas y sus necesidades en el momento. Si a nosotros nos está pasando en salud, nos está pasando en desarrollo social, nos está pasando en algunas cuestiones de empleo. Sí, la verdad que los municipios tenemos esa necesidad de dar respuesta. Yo creo que esto también redefine la cuestión política. ¿Por qué redefine la cuestión política? Porque para mí la cuestión política se redefine a partir de que los espacios políticos tienen que dar respuestas a partir de la cercanía. Y hoy, cuando algunos dicen por qué las elecciones provinciales salieron de una manera, las nacionales de otra y demás, mucho tiene que ver con que los municipios damos respuesta. Los municipios somos cercanos. ¿Y lo nota el vecino eso? Yo creo que eso lo nota y no nota más arriba la cercanía de la política en términos generales. No nota que la política le resuelve los problemas, nota a la política peleándose por diferentes cuestiones, pero no nota respuestas, esperando que se resuelva. Y es verdad lo que vos decís, se votó en 2023 y en 2025 en un sentido, pero fuera de eso, que habría que indagar un poco más la profundidad de lo que nos equivocamos nosotros y de lo que todavía no sabemos expresar en términos de futuro, qué es lo que ve la gente en esa situación. Lo que sí ve es que los municipios
dan respuesta todavía, con dificultades, con escasez de recursos, con un montón de problemas, pero damos respuesta. Y eso la gente lo valora en términos de reconocimiento. Bueno, no ve en otras jurisdicciones la misma respuesta. Y me parece que esa es una cuestión que debiéramos aprender nosotros para el futuro. Es decir, para la construcción de la alternativa tiene que ser decirle a la gente cómo resolvemos los problemas. Mirá qué fuerte que es esto de lo que estamos hablando, que los 2 o 3 intendentes de la provincia de Buenos Aires, que en algún momento se declararon libertarios, hoy están como un poco corridos, ¿no?, de ese lugar. Están ahí fabricándose un gris, porque se dieron cuenta de que no pueden gobernar bajo los preceptos de achicamiento del Estado que propone Javier Milei, ¿no? Es que la realidad es que los municipios, diríamos, hacemos un esfuerzo muy fuerte en términos de sostener la respuesta que te decía antes. Y entonces, ante esa situación, yo lo que digo es, la gente me sigue pidiendo a mí tener obra de cloaca, de agua, pavimento, cordón cuneta, estamos haciendo unidades sanitarias, estamos haciendo Zoom. O sea, la gente pide y valora la obra pública porque entiende que la obra pública le mejora la calidad de vida. El problema de la obra pública en general fue otra discusión que la daremos en otro momento, donde se hablaba de otras cosas más, pero la gente valora esa situación. Me parece que, yo siempre digo, bueno, lo he hablado muchas veces como Maxi, yo siempre siento que la Argentina, diríamos, siempre va a los extremos, y hoy estamos en un extremo donde decir que no importa la obra pública o que no hay que hacer obra pública es algo, y no, la gente espera mejorar. Ayer caminé el barrio Olimpo, en Tres Arroyos, y salió una señora que me decía, Pablo, están haciendo el gas que hacía años que lo pedíamos, estaba antes conectada al agua enfrente, ahora tengo el agua. O sea, la gente valora la mejora de los servicios, y en el interior se hace con el esfuerzo de los vecinos, no con solamente el Estado municipal más el esfuerzo de los vecinos, con lo cual el vecino también acompaña la obra pública porque siente que eso. Entonces, salir de esas cuestiones de extremo me parece que tiene que ser lo más importante para adelante en función de obra pública, educación, salud y desarrollo productivo. Son puntos en los cuales me parece que tenemos que asentar la etapa que viene. ¿Te preocupa esta intención del gobierno de eliminar el régimen de zona fría? Tres Arroyos está... Por supuesto. No solo que me preocupa, sino que además yo fui uno de los promotores allá por 2016, 2017, estuvimos incluso en época del gobierno de Macri planteando en la legislatura de la provincia, cuando me tocó ser legislador provincial, se lo llevamos el proyecto de Energá, demostramos que había una cuestión climatológica, porque eso es otra cosa que no se discute. Pero a ver, mira, me das pie para hablar de política con esto. Porque si nosotros de la oposición solo decimos estamos en contra de que nos saquen la zona fría, no estamos explicando la profundidad del verdadero problema. Nosotros, cuando hicimos el proyecto en la legislatura y cuando lo llevamos a Enarga, demostramos que las cuestiones climatológicas justificaban que ciertas regiones de la provincia de Buenos Aires, que tenían muchos parecidos a zonas del país con la misma cuestión climatológica y que tenían zona fría, justificaban la zona fría. Con lo cual no solo es un problema de subsidio que discutimos, no es un problema de político, es un problema real. En Tres Arroyos, de hecho, por ejemplo, en esos estudios, me acuerdo de memoria, hace 8 años, hasta en noviembre hay heladas. Con lo cual, la cuestión de la zona fría es una cuestión mucho más profunda. La cuestión de la zona fría, en términos generales, significa que una persona en Tres Arroyos, por ejemplo, en otros lugares también alrededor, tiene que usar más cantidad de metros cúbicos de gas para tener el mínimo estándar de calefacción en su casa. Eso es lo que es zona fría. No es una cosa extravagante, no es una cosa para gritar en un discurso de zona fría. No, zona fría tiene una explicación específica, es la cuestión climática y demás. Y nosotros lo comparábamos con zonas de Mendoza, con zonas de La Pampa, con zonas de Neuquén, que estaban parecidos a nosotros. Entonces, por supuesto que me preocupa porque va a impactar directamente con el vecino, pero además porque está justificado. Con especialistas en estos días justamente, que nos damos cuenta que el promedio triplicaba en lo que se denomina la zona fría, se triplica el consumo de gas para calefaccionar. Exactamente. Con lo cual uno dice, bueno, más justificación que esta. Pero exactamente, las justificaciones, incluso vuelvo a decir lo mismo, la cuestión climática alrededor de eso. Después, yo digo que en algún momento hay que discutir, hubo que discutir moderadamente y fundamentadamente todo el tema de subsidios en general. Para mí había que siempre discutir, porque por ahí se subsidió gente que no estaba en condiciones de ser subsidiada porque tenían otras cuestiones mejoras, incluso las climáticas,
con el caso de Zona Fría, pero la verdad es que esto está absolutamente justificado. Y de hecho, lo que nos pasó estos días, todos los temporales, todas esas cosas, ¿sí? Es decir, lo que nos está pasando en el sur de la provincia de Buenos Aires es preocupante. Por supuesto, no pasa en el sur, el temporal pasó en otros lugares más, pero la verdad que estamos en un momento climático que hay un cambio sustancial en estas cuestiones. Ayer, el otro día en una cena familiar, un familiar me decía, Pablo, pero el año pasado a esta altura estábamos mejor de clima que ahora se nos vino, y bueno, y está demostrado lo que nos está pasando. Entonces, me parece que es parte de esta irracionalidad en la cual no discutimos nada, la damos de baja y vemos qué pasa. Y para cerrar, no quiero evitar preguntarte por la interna del peronismo. Vos has sido uno de los intendentes que desde hace mucho tiempo viene plantando la bandera, decir, che, dejemos de discutir hacia adentro y empecemos a darle respuestas o a proponerle respuestas a los vecinos, a los votantes, a los argentinos y argentinas. ¿Cambió algo? ¿Estamos en el mismo lugar? ¿Estás viendo lo mismo? Yo digo, a mí me producen algunas reflexiones lo que está pasando. Primero, estamos viviendo la interna mucho más intensamente que la intensidad que debiéramos tener en defender a los argentinos y a las argentinas en esta situación. Entonces me parece que eso es un problema. Me parece que la intensidad que tenemos debiera ser utilizada para trabajar en la alternativa política, para trabajar en decirle a la gente cómo a futuro vamos a resolver su problema, cómo si nos toca gobernar vamos a resolver los problemas. Me parece que pasa por ahí. De cualquier manera, me parece que nuestro espacio político también adolece de otras cosas más. Me parece que adolece de algunas discusiones un poco más profundas. Yo no veo, incluso lo digo en la provincia de Buenos Aires, mirá lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, para que tengas una idea. Está claro que Axel no puede reelegir. Ahora, ¿vos viste algún candidato a gobernador del interior de la provincia de Buenos Aires? Parece que el interior no está en la agenda política. No está en la agenda política y no está desde cosas elementales. Yo ya no hablo del sector agropecuario, de una política agropecuaria que no tenemos y que debemos tener en términos de propuesta política para adelante. Yo hablo de cosas más normales, más comunes. No hablamos de logística, no hablamos de coparticipación, no hablamos de descentralización, de acercar las decisiones de la provincia de Buenos Aires, acercarla a los municipios. No hablamos del transporte. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, y esto no tiene nada que ver con los funcionarios circunstanciales, tiene que ver con una política. La provincia de Buenos Aires tiene un enorme problema de transporte público en el interior, donde ya hemos perdido línea, donde se ha perdido, es decir, logística, transporte, ruralidad, es decir, descentralización de las decisiones. Hay áreas de la provincia de Buenos Aires que indiscutiblemente van a tener que descentralizarse para que las decisiones lleguen más cerca. Si no discutimos estas cosas, la verdad, transformarnos en alternativas nos va a costar mucho más. Ahora, la gente mira y dice, pero estos se están discutiendo a ver quién va a ser candidato a presidente, quién va a ser candidato a gobernador. Yo a veces veo fotos, Maxi, veo fotos de dirigentes en Twitter y digo, y la gente, primero en Twitter no las ve, no las mira, pero al margen de eso, fotos que dicen qué, nada, no dicen nada, no dicen cómo le vamos a resolver el problema a los argentinos, a los bonaerenses, diríamos los que tenemos, cómo lo vamos a resolver en el momento, cuáles son nuestras propuestas. Bueno, cómo introducimos, por ejemplo, y a mí me preocupa mucho en serio, porque después nos quejamos, ayer aparecía una página donde hablaba de los resultados electorales y me apareció así, la miré. ¿Cómo no vamos a quejarnos de que perdemos en algunas regiones del interior de la provincia de Buenos Aires? Si la verdad que no introdujimos el interior en el discurso de la provincia de Buenos Aires. No introducimos ninguna de las cuestiones que tienen que ver con bonaerenses que viven en más allá de 200 kilómetros, 300 kilómetros, 400 kilómetros de la ciudad de La Plata. ¿Cómo podemos plantearnos política para eso? Nosotros tenemos, digamos, el interior tiene producción, tiene industria, no solo tiene campo y nada, ¿no? Tenemos producción, tenemos industria. ¿Cómo pensamos en el mundo? Maxi, se habla de la creación de valor agregado en las regiones, cómo se habla de desarrollos parejos. Países del mundo hablan de cómo empezar a planificar zonas de desarrollo que no sean en los conglomerados grandes urbanos, sino mucho más allá. Bueno, esas políticas profundas de fondo las tenemos que plantear, y no solo lo digo con la provincia de Buenos Aires, lo digo a nivel país, porque a nivel país yo me imagino a alguien de San Luis, bueno, San Luis ha tenido su propia política, pero algunas provincias donde sienten que todo pasa en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense y en algunas ciudades específicas, no pasa en el interior del país. Bueno, si no nos damos ese debate, la verdad que después no encontramos explicaciones por qué en la elección de 2023 Milei ganó en algunos lugares del interior profundo del país.
Bueno, tenemos que ser capaces de ser alternativa y dejarnos, ya lo he dicho, a veces parece de maleducado, pero digo, dejarse de joder con la interna, con la pintadita, con la fotito, con cosas así que a la gente no le importa. Seamos capaces de pensar cómo tenemos propuestas para resolver el problema de los argentinos y cómo hacemos una propuesta federal e integradora de todos los argentinos. No solo insistir con algunos discursos que solo están destinados a ciertos sectores, sino ampliarnos, que me parece que es muy necesario. Pablo, gracias por esta visita. Cuando estés por La Plata, obviamente sabes que te esperamos por ahí. No, gracias a ustedes por el tiempo. Pablo Garate, intendente de Tres Arroyos, en un ratito se va al encuentro con el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Nosotros nos metemos en una breve pausa, noticias, y ya volvemos con más actualidad.